Bones Presta y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Xuega de Pelayo. Entamamos. Nesta ocasión non vamos falar de ningún equipo masculín ni femenino de Asturias, sino de algo que repercute a dos equipos asturianos. La sexta xornada de fútbol popular celebra en Logroño. Nestes xornades tuvimos a representación de tres equipos asturianos: Rosal Club de Fútbol Dubieu, Unión Club Ciares de aquí de Xixón y el Avilés Stadium de Avilés. Estas xornades básese en tres cosas: una, promover nuevas ideas del fútbol popular; dos, mejorar las relaciones con las instituciones; y tres, un poco de formación para aquellos aficionados y directivos que estén interesados en esta causa y conseguir más equipos de accionariado popular en nuestro fútbol español. Son 6 ya las ediciones que se lleven celebrando estas xornades de fútbol popular, siendo esta per especial y per importante en Logroño porque la Sociedad Deportiva Logroñés celebra el su 10º aniversario. Esta celebración suele coincidir nun mesmo fin de semana para que non haya problemas de reserva de hoteles y tampoco de afluencia de turistas. Para poder traeros toda la información tuvimos a bien falar con la Sociedad Deportiva Logroñés, que nos comunicó que estes xornais fueron sofitaes por club, pero que los verdaderos artífices fueron Gol Norte, una de las peñas más importantes del club. De España acudieron 13 equipos totales entre aficionados y directivos, siendo, como dijimos anteriormente, la Unión Club Ciares uno de esos 3 asturianos, pero también se contó con equipos de Chipre, Inglaterra e Israel. Para seguir amenizando este grandioso fin de semana contaron con la colaboración de unos raperos gaditanos que hicieron un concierto. Todo ello sumado a comidas que se hicieron por la capital riojana. Como comentaban por parte del club, hay 3 conclusiones pero importantes que sacaron de este encuentro. La primera, que hay cada vez más personas que sofiten este tipo de accionariado. 2, que creen que si la gente sigue sofitándolo puede haber un crecimiento del fútbol popular con más apoyo y más creación de equipos de aficionados. Y la tercera es que si, por ejemplo, en Alemania esto funciona, en España también puede pasar. Y hasta aquí este capítulo per especial de Presta. Agradecer a la Sociedad Deportiva Logroñés las facilidades para prestarnos información. Vémonos la próxima semana. ¡Ta llueu!